El Señor los bendiga, hermanos. Qué hermoso es cuando la presencia de Dios visita su iglesia. Pero es más bonito que cuando estás visitando la iglesia también puede visitar mi vida. ¿No es cierto? Porque si visita la iglesia, pero no lo siento. Pero cuando visita la iglesia y también soy partícipe de esa visita, qué hermoso, ¿no es cierto? Le voy a estar pidiendo que busquen en sus Biblias, en el Salmos número 22, capítulo 1, no, Salmos capítulo 22, versículo 1, versículo 2. Una vez que lo hayan encontrado, Salmos 22, capítulo 1, Salmos 22, versículo 1, versículo 2. Este mensaje, cuando me dieron la palabra, yo tenía otro mensaje preparado. Y cuando lo estaba preparando, tenía la idea, pero tenía que prepararlo en la semana. Y yo iba a preparar un mensaje que era: aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Pero cuando lo estaba metiéndome en el mensaje, Dios pesca y me lo saca. Y me coloca este. Me dijo: ese mensaje no lo prepares porque lo va a predicar la hermana María. Porque si se dan cuenta, el día miércoles la hermana María predicó sobre la nueva persona que somos en Cristo, para que vean que esto está todo conectado. Yo quería darle ese mensaje, pero me sacó de ahí. El Espíritu Santo me sacó, me dijo: no, ya le entregué ese mensaje a otra persona, así que tenéis que predicar otra cosa. Así que ahí empezamos a preparar este mensaje. Amén. Este mensaje lleva por título, este es un salmo de David, y lleva por título un grito de angustia y un canto de alabanza. Dice: al músico principal sobre Alejezar, salmo de David. Y damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, como dice el Emmanuel. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo para mí. Cierra sus ojos. Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Dios de la gloria, por medio de tu Hijo Jesús. Queremos agradecerte por la visita de tu Espíritu Santo, por preparar el ambiente, por preparar a mis hermanos. El Espíritu Santo haciendo en sus vidas, Padre Celestial. Ahora te pido que prepares su intelecto, Padre Celestial, para que puedan entender las palabras que van a salir de mi boca, pero no creyendo que soy yo, sino que eres tú el que habla por medio de mí, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Dios amado. Tú ya has confirmado, Dios amado, tanto en la oración del comienzo como en el transcurso del culto, has confirmado el mensaje. Y sé, Dios amado, estoy seguro que tú se lo enviaste a la iglesia. Te pido, Padre Celestial, que ellos lo puedan atesorar en sus corazones. Amén y amén. Tomen asiento. Entonces este es un salmo de David. Y es un salmo que muchas veces a lo largo de la vida nosotros lo hacemos nuestro. ¿No es cierto? Díganme si hay alguien aquí, de los adultos, de los jóvenes, a lo mejor los niños lo pueden haber vivido a su forma, que hoy día nosotros lo vemos como inferior porque ya estamos en una edad más adulta, pero para ellos también lo han vivido en pequeñas cositas. ¿No es cierto? El vivir la angustia, ¿no es cierto? El desamparo. Yo me acuerdo que Manuel y Aarón también lo vivió cuando dormían con nosotros en la pieza y nosotros los levantábamos y ellos dormían un poquito más y nosotros bajábamos a tomar desayuno. Llegaba el Emanuel, llegaba el Aarón. Me dejaron solo. Y sentían
a su corta edad el quedar sin sus padres, el desamparo. Porque el desamparo no es algo bonito que uno vive. Este mismo versículo me gustaría leerlo en la palabra que es del lenguaje actual. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas mis gritos de dolor? Dios mío, te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. ¿Se entiende un poco más cómo fue escrito este salmo? Sabemos que el que lo estaba escribiendo estaba viviendo un minuto de angustia, ¿no es cierto? Y es muy feo el sentimiento del desamparo y es muy feo el sentimiento de angustia. Yo recuerdo que mucha gente tuvo crisis de pánico, sufrieron una angustia excesiva cuando terminó el COVID. Empezaron a tener las reacciones después de todo lo que se vivió en esos 2 años y medio que vivimos al principio, que no los queríamos contagiar, que no queríamos ser parte de los primeros enfermos porque no había una vacuna, no se conocía la enfermedad, el que se enfermaba se moría. Y eso después de 2 años y medio, 3 años, provocó que hoy día hay una enfermedad que está muy de moda que se llama la salud mental. Antiguamente no se vivía la salud mental, ni conocíamos la salud mental, ni los psicólogos, ni los psiquiatras estaban con sus horas copadas. Hoy día, ¿sabe cuánto cuesta ir a un psiquiatra? Antes no, el que va al psiquiatra es un loco. Hoy día una consulta de un buen psiquiatra vale 100,000 pesos la consulta. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está de moda. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir la angustia del desamparo, de sentirse solo, de sentirse que nadie está conmigo. Entonces yo buscaba la definición de desamparar. Dice que desamparar es abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide o lo necesita. Esta palabra es lo inverso de amparo. Y amparo viene del latín parare, que es poner un parapeto. ¿Qué está hablando el hermano David? ¿Qué idioma está hablando? ¿Saben lo que es un parapeto? Es poner un muro que me brinda seguridad. Ustedes sus casas las tienen con muros y con rejas afuera porque supuestamente con eso el ladrón le va a costar más entrar a su hogar, y entonces eso lo tiene como un método de seguridad. Amparar es un método de seguridad. Ahora que estamos aprendiendo de la adopción, dice que el que adopta a un niño le va a entregar un amparo, ¿no es cierto? Le entrega un refugio, dice mi hermana. O sea que el amparo es muy importante dentro de nuestra vida. Muchas veces criticamos a los jóvenes que están rebeldes, los jóvenes que están metidos en las drogas, los jóvenes que están violentos, pero es porque están viviendo un desamparo en sus hogares. O sea que el estar desamparado trae consecuencias negativas para la persona que lo está viviendo. Levante la mano a quien quiere ser desamparado. ¿Por qué todos la dejaron abajo? Porque es un sentimiento que no se quiere vivir, ¿no es cierto? Similar al desamparo es abandonar, desproteger, desatender, desasistir, descuidar y desguarnecer. ¿Qué es desguarnecer? En los castillos o en los regímenes del régimen romano había una guarnición que era un grupo de soldados que estaba para cubrir ya sea un castillo a una persona importante, y era un grupo de soldados que estaba al cuidado de ese lugar. Desguarnecer es quitar la seguridad, quitar la guardia, la persona que protege. Hoy día el presidente anda como con 6 camionetas, que es su guardia de
íntimas, ¿no es cierto?, de seguridad que lo protegen solamente a él. O sea que el hombre necesita andar amparado en la calle, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos como una acción, sería el desamparo, ausentarse, abandonar un lugar, un sitio o una persona. Muchas veces los abuelitos hoy día están viviendo esto. Porque hoy día se puso de moda las casas de ancianos, las casas de abuelitos, ¿no es cierto? Va la familia, los deja, te vamos a venir a ver. Primer tiempo se va a ver toda la semana, después cada ciertos meses, después cada cierto año y después se olvidan. Los desamparan. Y muchas veces esa gente muere y muere en tristeza. ¿Por qué? Porque de la familia que se dieron, de donde pusieron sus fuerzas, a los que le entregaron cariño, a los que se esforzaron para que aprendieran a hablar, a caminar, le dieron un estudio, le dieron almuerzo, le dieron cobijo, le dieron amparo y mueren en el desamparo. Entonces no es un sentimiento, y lo que arroja es la angustia, y una angustia excesiva es como sentirse que yo me voy a morir si no salgo luego de esta situación. El desamparo viene muy de la mano con la angustia. Y entonces nosotros como cristianos hemos vivido estas cosas de diferentes formas. Las que se me vinieron a mi mente, porque hay muchas formas más de vivir el desamparo, pero yo anotaba una, decía, el abandono cuando Dios nos llama a un propósito en nuestra vida. ¿Se han dado cuenta que cuando Dios te llama, te separa y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a usar. Yo te voy a usar en otros lugares. Vas a ir a los jóvenes, vas a ir a donde tus amigos, vas a ir a otra iglesia. A lo mejor te dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar por el mundo, te voy a usar, te voy a capacitar para que trabajes en el reino de Dios. Y saben que desde ese momento se empieza a vivir un desamparo. Porque muchas veces los amigos que uno tiene no te entienden. O muchas veces los amigos que tú tienes dicen, no, ya este se está creyendo superior. Porque no entienden que Dios ha puesto sus ojos en tu vida. Muchas veces cuando Dios te empieza a usar de una forma diferente, los que están alrededor tuyo no te entienden. O cuando empiezas a avanzar, tampoco comprenden lo que Dios quiere hacer contigo y se empieza a vivir un abandono de mi núcleo. E incluso esto puede pasar también con nuestra propia familia. Y es muy triste empezar a vivir porque de repente se empieza a dudar de lo que Dios quiere hacer conmigo, porque uno dice, Señor, tú me diste una palabra, me llamaste, me hablaste en mi corazón, entendí que venía de parte de ti porque el Espíritu Santo me hizo reconocer que era sincero lo que me estaba entregando esta persona, pero del momento que abrió esa persona la boca, empecé a vivir los peores momentos en el Evangelio que he podido vivir hasta este momento. Y muchas veces decimos, ¿habrá sido de Dios? ¿Habrá un propósito de Dios en mi vida? Porque del momento que me lo dijiste, me he sentido hasta solos. He sentido que ni tú estás conmigo. Y hay personas que eso lo han vivido. Ya han vivido ese desamparo. ¿No es cierto? Que ni siquiera sentí la presencia de Dios cuando me habló, pero después me sentí que me dejaron solo. Y son momentos tristes. Aquí tenemos un personaje en la Biblia, en Génesis 37:9, que se llamaba José. Muchos conocemos la historia de José y las mujeres lo conocen aún más porque hace un par de meses lo estuvieron estudiando. ¿No es cierto? Dice que José tuvo un sueño que estaba dando manojos con sus hermanos y de repente los manojos de sus hermanos empezaron a hacer reverencia al manojo de ellos. Y cuando sus hermanos escucharon esto, dice que lo empezaron a odiar. Y dice que tuvo un segundo sueño que estaba la luna y el sol, y estaban las estrellas, y la luna y el sol y las estrellas le hacían referencia
Y dice que su padre se enojó y le dijo: ¿qué crees tú que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a doblar ante ti? Muchas veces no son entendidos ni por el que es llamado, ni por los que están alrededor cuando Dios quiere hacer algo con una persona. ¿Y para qué alargarle la historia de José si sabemos que después los hermanos conspiraron con él, quisieron matarlo, lo vendieron como esclavo hacia Egipto, y en Egipto tampoco lo pasó muy bien? Y muchas veces ahí nos sentimos como se sintió José, que me llamaste un día, Señor, pero de ese día no dejaron de pasarme cosas malas. El desamparo, el desazón del llamamiento. Es un desazón. También tenemos cuando somos abandonados porque no somos considerados. ¿Se han dado cuenta? Que de repente siempre decimos siempre son los mismos, siempre llaman a los mismos, siempre se enfocan en las mismas personas, y yo creo que lo puedo hacer, nunca tengo mi oportunidad. Yo podría hacerlo, pero falta que confíen en mí. Yo creo que tengo las capacidades, pero falta que me den ese empuje, me den aunque sea la oportunidad de equivocarme. No estoy hablando solo de la iglesia. De repente en tu trabajo decís: ¿sabes que yo no soy solamente para este trabajo? Yo podría estar haciendo ese, pero no tengo la oportunidad de llegar a ese puesto de trabajo que yo quiero. O muchas veces dentro de nuestra familia, de repente yo me he dado cuenta que conversan entre los hermanos, y por Dios estoy en su presencia hoy día. Yo con mi hermana no hemos vivido eso de somos dos nomás, así que no. Pero de repente en las familias muy numerosas, como la que me toca a mí tener, de repente los hijos dicen: no, que tú soy el hermano preferido de mis papás, no, tú soy el preferido, no, tú soy el preferido. Y uno sin querer darle la preferencia a ninguno, pero ellos sienten que hay un hermano que tiene el favor de los padres y es más considerado, y al que le hacen más caso, al que le dan la oportunidad, en el que depositan la confianza, y muchas veces nuestro corazón se empieza a manchar por ese sentimiento. ¿No es cierto? Aunque los padres nosotros no los damos cuenta, pero empezamos a sentir eso. ¿Y eso qué provoca? Amargura. ¿Por qué? Porque no tengo las mismas competencias o las mismas oportunidades que tiene mi otro hermano. Yo siempre les digo a mi hijo, de repente ellos dicen: no, él es el preferido. Aquí todos mis hijos son iguales. Aquí no hay ni uno preferido, ni el más chico ni el mayor. Porque siempre dice: se quiere al más chico y al mayor, y al medio se deja de lado. No, no es así. Por lo menos en mi familia, con mis hijos, el mayor y el menor y los dos del medio son iguales para mí. Pero eso no quiere decir que ellos no lo sientan de esa forma. Y de repente se cuestiona hasta Dios por el lugar que me tocó nacer. ¿Por qué nací de los segundos, de los terceros? Y nos sentimos con amargura y nos sentimos desamparados en nuestra propia familia, o en nuestro grupo de amistades, o en el lugar donde trabajamos. Pero son cosas que a lo mejor vivimos todos, pero el que lo está viviendo lo siente con otro sabor, porque le está tocando vivir esa sensación. Y si Dios está colocando esta palabra en esta mañana, o ya estamos llegando, ya estamos en la tarde ya, es porque alguien lo está viviendo, alguien lo está pasando, o alguien lo va a pasar. Porque Dios no habla antes de tiempo, en el tiempo y después de tiempo, cuando quiere hablar y hacernos sentido de una palabra para poder decir: chuta, yo lo estoy viviendo, pero Dios me habló ya de esto, que lo iba a vivir, lo que iba a sentir. ¿No es cierto? Pero Dios quiere dar también una salida a lo que nosotros estamos pasando. Y aquí ponía por ejemplo, la vida de David. Dice que cuando Dios manda al profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí,
llegaron a sentarse a la mesa 7 hermanos, porque se le dio la orden a Isaí que tenía que tener a su hijo, porque Dios había considerado a uno de ellos como el rey de Israel. Y dice que llegaron a sentarse 7 hermanos. Y Dios empezó a desechar a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y el profeta Samuel dice: ya vi a los 7 hijos, ¿cómo no va a haber ninguno si Dios no se equivoca en sus planes? Porque Dios nunca se equivoca en los planes, nunca se equivoca en lo que tú estás viviendo, y nunca se equivoca en lo que tú estás pasando, y nunca se equivoca también en la respuesta y en cómo termina tu problema. Eso es lo que tienen que saber. Dios no se equivoca, y lo que estás viviendo el día de hoy es porque Dios lo determinó que fuera de esa forma. Entonces le dice: pero oye, ya me presentaste a tus 7 hijos, por si acaso no tienes otro hijo más, porque no me cuadra. Si Dios me dice que esta Biblia es negra, para mí va a ser negra. Y dice: no, si tengo a uno, espérate que nos los vamos a sentar a la mesa mientras él no llegue. Porque Samuel se dio cuenta que ese era el escogido de Dios. No era el escogido de la familia, no era el escogido de los hermanos, no era el escogido del padre. Pero en el corazón de Dios ya estaba designado que él iba a ser el rey de Israel. Entonces, de repente vivimos estas situaciones, pero no las entendemos y no las vamos a entender nunca hasta que conozcamos la respuesta de Dios. Hay otra forma de sentirse desamparado cuando consideramos que Dios ha ignorado o ha llegado tarde a nuestro problema. Porque nosotros hemos considerado que Dios ha llegado tarde a nuestro problema. De repente estamos viviendo problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas familiares, y nos damos cuenta que todos tienen solución. El vecino, el hermano, el otro hermano, el de la otra iglesia, el hermano que se cuida para Dios, el hermano que no se cuida para Dios, todos tienen respuesta menos nosotros. Y llegamos a decir: no, Dios se olvidó de mí. En una enfermedad de un hijo, en una enfermedad de un nieto, en la enfermedad de algún sobrino, de mi hermano, de mi padre, de mi madre, y no hay respuesta, llegamos a decir: Dios se olvidó de mí. Yo cuando viví lo que pasó con Adair, cuando recién nació, todavía no cumplía ni un mes nacido y le ven un quiste dentro del ojo. Yo me guardaba para el Señor, ayunaba, oraba. Desde ahí no lo hice nunca más, porque uno vive cosas cuando hace esas cosas. No, lloraba y llegó un momento que le dije: Señor, yo me guardo para ti, te busco, oro. Yo en ese tiempo era el presidente jóvenes de los chiquillos, de la Saray, de la Avi. Estábamos justo en ese tiempo, había nacido recién el Adair y vivimos esa situación con el Adair. Y yo empecé a cuestionar a Dios: pues Señor, ¿qué pasa? Pucha, me guardo para ti, dejo el tiempo, estoy con los chiquillos, tratamos de tirar los jóvenes para arriba, tratamos de estar en la iglesia, estoy tratando de hacer todo para agradarte. Y cómo me veo enfrentado a esa situación, que tiene un quiste en mi hijo, ¿qué va a pasar? Ya me lo imaginaba, que en el transcurso del tiempo, que iba a pasar con su ojito, si no tenía solución, se me iba a morir el Adair. Y empecé a vivir miedos, temores, angustia, y empecé a vivir cosas, porque no le encontraba un sentido a lo que estaba viviendo mi hijo tan chiquitito. Tenía que estar entre medio de todos los abuelitos, porque me mandaron al hospital de Puente Alto, que tiene los mejores, los que ven la vista son los mejores de ahí, de toda la salud pública, era el mejor, las mejores máquinas, todo. Puros abuelitos que estaban viéndose catarata, esas cosas, y él con un mes de vida. Y empecé a vivir la angustia, el que Dios no estaba conmigo, no escuchaba mis clamores, llorando la Katy en la casa, llorando mi mamá, mi papá más fuerte ahí por las experiencias que tiene él. Y yo ahí en la desazón de: Señor, yo te amo, yo todo, ya si te lo lleváis,
me va a doler como papá, pero ¿qué voy a predicar ahora si yo predico que hay que confiar en Dios? Pero te llevaste a mí y te vaya a llevar a mi hijo, y empezó un calvario. ¿Por qué? Porque Dios, yo sentía que no estaba atendiendo lo que yo le estaba pidiendo, no me estaba dando respuesta. Y ¿saben qué? No era el único que lo estaba viviendo. Porque si me meto a la Biblia, veo que dice que Jairo fue y le suplicó al maestro. No le dijo: maestro, yo vengo a pedirte que ores por mi hija, sino que dice que le suplicó a Jesucristo que fuera a su casa porque su hija estaba enferma y estaba enferma de muerte. Y Jesucristo accedió a la petición, pero cuando iba camino dice que vino una mujer en la multitud, le tocó el manto, dice que salió virtud de él, se sanó la mujer que llevaba 12 años, pero eso atrasó el camino, y cuando llega a la casa de Jairo, su hija había muerto. ¿Cómo se sintió Jairo con esa noticia? Hizo lo último que podía hacer: suplicarle al maestro que fuera. Pero una mujer que llevaba 12 años, ¿por qué no podía vivir 12 años y medio y dejar ese tiempo para que llegara? Se le ocurrió interrumpir el camino a la casa de Jairo. Yo creo que se tiene que haber sentido mal, porque cuando es tu última opción, tú quieres que, si tienes un helicóptero, que llegar en helicóptero con él para que no se pasen los segundos del aliento de vida en tu hija. Y él se sintió mal porque su hija había muerto. Dice que Marta y María le mandaron un mensaje a Jesús y le dicen: Jesús, al amigo que tú amas está enfermo, te pido que vengas porque está muy enfermo. Y dice que Jesús se demoró 2 días más sabiendo la noticia, y no se fue donde su amigo, sino que se quedó 2 días más porque le antojó, y no llegó donde sus amigos, que dice la palabra de Dios que dice que a los 3 los amaba mucho. O sea que a las 2 hermanas de Lázaro y a Lázaro los amaba mucho, pero este amigo que los amaba mucho, que sabían que hacía milagros, se demora 2 días más en llegar, y Lázaro muere. Su amigo muere. El desamparo para sus amigas, que eran las hermanas, que Lázaro era su hermano en el que dependían, porque el hombre era muy importante, sobre todo en la cultura de los judíos, porque es donde viene la bendición, es el soporte para sus hermanas, el que trabaja, el que le da la seguridad. Y esa seguridad se muere por negligencia de Jesucristo, que no fue en el momento que se lo pidieron. Y es así cuando vivimos etapas duras de nuestras vidas, sentimos que Dios se demoró más de la cuenta en ir al auxilio de mi problema. El desamparo en mi necesidad. Es el desamparo, el no entender. Yo siempre, cuando predicaba, ponía la canción Porque Jesús siempre llega a tiempo, de mi hermano Samuel Hernández. Pero a veces yo siento que Jesús no siempre llega a tiempo, pero no llega a tiempo en mi tiempo, porque en el tiempo de Él es perfecto. El tiempo de Él es oportuno socorro. Oportuno es llegar en el tiempo indicado a socorrerme. El oportuno socorro. Pero a veces no entendemos que es el oportuno socorro, porque en mis tiempos no cuadra que sea el oportuno socorro. Hablarlo de aquí es muy bonito, vivirlo es duro. Dice, cuando sentimos que está terminando nuestro tiempo en este mundo y nos encontramos solos. Y ahí quiero hablarle algo personal mío. Yo cuando cumplí 21 años y estaba a muy pocos días de cumplir los 22,
después de la campaña de nuestro hermano Gigi Ávila, donde me reconcilié con Dios, me encuentro con Catherine y andaba con una familia, con familiares míos que también fueron y aceptaron al Señor. Después mi papá se llevó mi vehículo y me dejó el furgón para yo ir a dejar a la Katy y a mis familiares. Y cuando venía de vuelta, me quedo dormido como 3 veces, pero en la tercera vez estaba como a 2 minutos de llegar a mi casa. Pero es una bajada y después hay un canal, doblo y llego a mi casa. Y en la bajada me quedo dormido. Y cuando desperté con el manurio partido por la mitad, mi pie es encajado entre la parte donde sale el aire caliente y la manilla de cambio de un Hyundai H100, el suelo roto porque las ruedas se fueron hacia atrás con el golpe y no podía respirar porque sentí un pum que no me dejaba ni botar aire ni tomar aire. Y cuando logré tomar aire, escucho que de las personas que venían atrás, le gritan a uno que llegó y me dijo: oye amigo, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Qué te pasó? Le dije: me quedé dormido. Y cuando le respondí, le grita a otro: oye, ¿está bien? ¿O está muerto? Y él le dijo: no, si se quedó dormido. Dijo: dame tu número de teléfono para llamar a tus papás. Yo le dije: yo vivo cerca de aquí. Pero cuando estaba en todo ese momento, los huesos de mi mano se me acumularon todo acá porque se me rompieron por dentro. Esta pierna se me quebró en 4 partes, esta en 2 partes, con el choque. Y llegó un momento que sentí que se había terminado el tiempo de vida. No es miedo, de verdad. No sentí miedo ni una cosa, pero sentí que ya había llegado mi tiempo. Y me veo rodeado de mucha gente que llegó por el golpe que fue, porque el furgón chocó con el puente se me dio hacia adentro del furgón, me quebró las piernas, todo. Y empiezo a mirar mucha gente y me doy cuenta que me iba a morir solo. Rodeado de gente, pero solo. Y por Dios que estoy en su presencia, le digo: Señor, lo único que te pido en este momento, quiero morir, pero despidiéndome de mis papás. No hubo miedo a la muerte, no. Pero ¿cómo me iba a ir sin agradecerle a mis papás? Pero él tenía preparado a ese hombre que llamó a mi papá. Mi papá llegó a ese lugar, llegó mi mamá, y lo primero que le digo: papá, gracias. Pero hijo, no, gracias, le digo. Fuiste un buen papá. A mi mamá un beso. Y ahí después llegaron bomberos, cortaron el furgón, me subieron a la ambulancia, al hospital. Pero sentirse que vaya a morir y solo, la soledad, no tener a los que han estado hasta ese momento contigo en todo, es un sentimiento fuerte. Entonces el desamparo, el abandono, el sentirse solo son sentimientos que el hombre los tiene que vivir, pero no está diseñado para convivir con ellos toda la vida. Porque hay cosas que uno no las entiende, propósitos que uno no los entiende. Yo no entendía que tenía que vivir todo lo que viví con ese accidente que me costó 1 año para volver a caminar, para hoy día poder estar aquí. No lo entendí. No entendí todo lo que venía en mi hijo, en mi familia y las bendiciones de Dios. No las podía comprender en ese momento porque en ese momento estaba viviendo lo que estaba viviendo. Pero ¿saben qué? Le he nombrado diferentes personas y he puesto hasta mi propia vida como ejemplo, pero hay una persona que también lo vivió y lo vivió de peor forma que nosotros. Y si vamos al libro de Mateo, no sé casi puse Mateo o puse Marco, ¿no? A ver, Mateo. Si vamos al libro de Mateo, dice que Jesús sintió esto mismo. El Hijo de Dios, el Dios hecho hombre en esta tierra, el que tenía el poder para hacer lo que Él quisiera. Él podía decirle a los ángeles: ángeles, bajen y sáquenme de esto y hasta aquí llega el plan.
momentos de desamparo, momentos de desaliento, momentos de amargura. Pero había una misión, ya había algo por qué tenía que vivirlo. En Mateo 26:37 dice, tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida. Estoy muy afligido, estoy muy angustiado. Son muchos sentimientos de pena, de desazón que estoy sintiendo ahora, Pedro. No me siento bien. En el que confiamos, en el que ponemos nuestros problemas, en el que ponemos nuestras necesidades, en el que ponemos nosotros nuestra angustia, se sintió de la misma forma, pero él se lo vivió en gran manera. Y le dice, entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabes qué? Necesito a mis amigos que puedan estar conmigo, porque lo que estoy viviendo es algo muy fuerte. No me quiero sentir solo, no quiero apartarme a orar solo, porque necesito que alguien me acompañe, porque lo que se viene sobre mí es algo que me produce mucha angustia. Nosotros contamos como, lo que hizo Jesucristo, y estuvo en la cruz, pero él antes de vivir eso sintió la angustia de lo que iba a suceder, porque él era hombre, él estaba en cuerpo de hombre, era el Hijo de Dios en la tierra, pero con cuerpo de hombre, similar a nosotros. Él sintió la desazón, él sintió el desamparo, él sintió la angustia. No fue ajeno a esos sentimientos. Él los vivió de la misma forma como los vivimos nosotros. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿con qué no pudiste velar conmigo una hora? Amigo, te estoy diciendo que me siento mal, que estoy viviendo angustia, y no pudiste acompañarme una hora mientras yo le pedía a mi Padre para que me diera fuerzas para enfrentar esto. La desazón cuando nos estamos sintiendo solos, pero hay gente al lado nuestro, pero esa gente no nos aporta. Nos sentimos ¿qué? Abandonados. Nos sentimos que nos dejaron solos. Después viene la negación de Pedro cuando le dijeron, tú estabas con el maestro. No lo conozco. Cállate, mujer. El abandono de sus amigos, el abandono de sus discípulos, es el abandono de estos tres cuando fue con Pedro, con Santiago y con Juan, que eran los tres cercanos a él, hasta los más cercanos de los 12, los únicos tres que andaban en todo con él, lo abandonaron. Él sintió lo mismo, la misma traición que sentimos nosotros cuando nos traiciona un amigo, la misma traición que sintió cuando un amigo dice, no, con este no. Esa traición que nos duele porque yo deposité mi confianza, deposité mi tiempo, yo confiaba en él, era como mi hermano de otra madre. No fue capaz de estar en estos peores momentos conmigo y nos sentimos solos. Yo sé que muchos de aquí, ustedes se han sentido en algún momento de su vida solo. Pero déjame decirte que hay uno que vivió lo mismo que tú. Se sintió solo. Y sintió una amargura y un dolor y una angustia que lo podría haber llevado hasta la muerte. Y después dice que alrededor, en el versículo 46 dice, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí,
Lema sabactaní. Y esto dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se refería siempre: Padre, mi Padre y yo uno somos. Siempre le hablaba como Padre. Pero en este momento, cuando se había cargado el pecado de la humanidad, tomó la posición de hombre y le dijo: Dios, ¿por qué en este momento me desampara? Me desampararon mis amigos, me desampararon mis discípulos. No está conmigo Lázaro, no está conmigo Marta, no hay nadie conmigo, y el único que me quedaba. Estaba contigo cuando creamos al mundo, estaba contigo cuando formamos al hombre, estaba contigo cuando ideábamos este plan, estuve contigo cuando me pusiste en el vientre de mi madre, cuando era niño y estaba en los negocios de mi padre. Pero ahora que estoy viviendo este momento, me siento solo. Tú también me dejaste solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces nuestro corazón grita de esa forma, porque no entendemos por qué estamos en esa circunstancia solos. Solos, en el momento que necesitamos estar más acompañados de gente que nos dé el ánimo, nos sentimos solos. Había un motivo por qué el Padre no pudo estar con él. Si volvemos a Salmos 22 en el versículo 3 dice: pero tú eres santo. La santidad de Dios no permitió que se acercara a su hijo, aunque era su hijo. No pudo decir: no, él se está echando un pecado que él no cometió, él se está tomando cosas que le correspondían al mundo, pero se las ha hecho encima. Él es tan santo que ni aún el pecado que su hijo, al que amaba, su único hijo, no tiene 10, no tiene 20, no tenía 30, era su único hijo, y un hijo que fue obediente, un hijo que le dio orgullo, un hijo que lo acompañaba. Cuando dijo: formemos al hombre, el hijo estuvo con él. Cuando le dijo: vamos a separar y ordenar la tierra, la ordenó con él. Cuando hizo la creación decía: hágase, y Jesucristo iba y lo hacía. Ese hijo que le dio buenas noticias, ese hijo que se sentía orgulloso, ese hijo que siempre estuvo con él, tuvo que dejarlo solo porque él era santo. Muchas veces nosotros, por eso que nosotros no somos perfectos, porque cuando nuestro hijo comete un error queremos favorecerlo, queremos poder tapar su mancha, pero Dios, que es perfecto, que es santo, santo en su máxima. Estaba viendo a su hijo ahí, se tuvo que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no podía contaminarse con lo que su hijo se había contaminado para poder salvar a esta generación perversa que somos nosotros. Pero Jesucristo vivió esto, ¿sabes por qué? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Porque todas las historias que le conté son media historia. Porque a la casa de Jairo llegó y le dijo a los que lloraban: ¡hey! Esa niña no ha muerto, esa niña solo duerme. Tabita Cumi, niña, levántate. Y el espíritu y el aliento de vida volvió a la niña y volvió a la niña a recibir vida. Jairo, muevan la puerta, Jairo. Aquí está el maestro, aquí está tu amigo que te ama. Sal fuera, no estáis solo. María era para ver, casi confiaba en mí. Sal fuera. Y dice que Lázaro salió fuera. David, no estáis solo, no te vayas a morir solo. ¿Sabes por qué? Porque no te vas a morir, porque vayas a alcanzar a llegar al hospital, porque en el hospital te van a poner algo para que se termine tu dolor. Y aunque murieron muchos en esa noche que estaban contigo y tú eras el peor de todos como estabas con tu físico, pero los otros se murieron porque yo había determinado que tú seguías con vida. Esa es la verdadera historia. Porque muchas veces no entendemos y no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ni las soluciones que nos da. Pero déjame decirte que Dios no se equivoca de las decisiones que toma y no se equivoca de los términos que le da a tu problema. Porque muchas veces no entendemos. Porque
el tema mío tuvo que ser de otra forma? ¿Por qué no me dio la solución que yo quería? Y yo muchas veces le digo, cuando no lo entiendo, son los misterios de Dios. Pero hoy día tengo una cosa clara, que Dios no se equivoca en las decisiones que Él toma. Y si no fue como tú querías, fue por amor a ti. Tú no sabes cómo iba a terminar el fin a tu manera. No lo sabes. No lo sabes. Tal vez con la experiencia que vivió mi hermana Paula con mi hermano Ramón, si hubiera sido otra la decisión de Dios, no sabemos dónde hubiera terminado esto. Pero lo único que sé es que Dios es perfecto en sus decisiones. Y hermana Paula, yo sé que si su hijo estuviera con usted hoy día, le diría, mamá, ¿sabes qué? Dios no se equivocó en su decisión. Era lo que tenía que vivir yo. Yo tenía que irme porque no esperaba algo peor si hubiera quedado. Porque la decisión de Dios no es errónea. La decisión de Él es sabia porque Él conoce más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Mi hermano Ramón, Dios conoce más allá de lo que tú puedes ver y de lo que tu angustia que viviste y el problema que viviste y la desazón que vivieron ustedes como matrimonio. Dios conocía más allá lo que podría haber pasado. Y si Él lo determinó así porque era perfecto de esa forma. Cuando venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, tu hijo que no está muerto, tu hijo que solamente duerme, va a salir a la presencia del Señor, a juntarse con su Señor, con el Señor de su vida, a encontrarse y te va a poder aclarar lo que hoy día tú no conoces, lo que hoy día tú no sabes. Las dudas que tú tienes te va a decir, ¿sabes qué? En esto hubiera terminado si yo hubiera quedado. Pero si a Él le plació llevarme salvo, para poder resucitar en el día de la resurrección. No hay cosas que no entendemos. Hay cosas que han sido adversas a lo que nosotros queríamos. Mi madre, cuando yo estaba muriendo, porque yo estuve 3 días y hubo un día que estuve complicado porque la médula se me salió del pie, se me metió en la sangre, me tapó los pulmones, me tapó el cerebro, quedé ciego, no entraba aire en mis pulmones, me tuvieron que conectar una máquina, llenaron mis brazos con agujas para poder reanimarme. Y mi madre lo único que dijo, se arrodilló porque fueron tías mías, se pusieron en oración y le dijo, Señor, lo único que te pido, que si Él no va a quedar sano como me lo entregaste el día que nació, te pido que te lo lleves. Porque no sé qué va a pasar con su vida. Te pido que te lo lleves. Y esa oración provocó que yo, que podría haber quedado parapléjico, que yo podría haber quedado con la mitad del cuerpo nomás funcional, hoy día esté sano. Hoy día esté aquí predicando, entregándote un mensaje para que tú, cuando te sientas que estás desamparado, cuando te sientas que estás abandonado, sepas que Jesucristo murió en la cruz y pasó esto para que tú tengas la seguridad que en esa situación no te encuentras solo, porque Él está al lado tuyo, viviendo lo que estás viviendo, sufriendo lo que estás sufriendo, pero diciéndote, en algún momento de esto que tú estás viviendo, te voy a dar la salida. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides, porque Jehová no está. Él ya vivió, Él sabe lo que estás viviendo porque va delante de ti. Y Él ya conoce la salida porque va delante de ti. Lo único que tiene que llegar el momento para que tú la puedas entender y tú la puedas ver. Porque no estamos solos. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando estés viviendo en el valle de sombra y de muerte, cuando estés pasando el momento más adverso de tu vida, la vara y el callado del maestro te infundirán
aliento. Aliento cuando ya digas está todo perdido. Viene el maestro y te dice, no, sigue, estoy contigo, sigue, no desmayes, no te canses porque yo voy contigo. Y estamos pasando solamente el pantano del desaliento, pero al otro lado está tu victoria. Está tu victoria, hermano, no se te olvide que al otro lado está tu victoria. Salmos 9:9. Jehová será refugio del pobre, refugio para tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Para cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Jehová nunca los va a desamparar, porque si ustedes lo buscaron, Él es su refugio. Refúgiate en Dios cuando vivas el problema, cuando vivas la necesidad, cuando esté todo adverso a ti. Refúgiate, ¿quién? En Dios. No estás solo. La Biblia te dice que no estás solo. Isaías 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Cuando tengas problemas, Jehová te dirá, ven, hijo, ven, hijo, ven conmigo, aquí están mis brazos, yo te abrazo. Si te sientes solo, yo voy a estar contigo. Si ya mi hijo murió, ya vivió el desamparo total, tú nunca vas a vivir el desamparo total porque Él ya lo vivió por ti. Él lo vivió por amor a ti para que tú nunca vivas el desamparo total. Y vamos a leer el último. Josué 1:9 decía, yo te pido que seas fuerte y valiente y no te desanimes ni tengas miedo porque soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que tú vayas. Pero el 1 de Corintios 10:3 dice, permiso. En 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Y además cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Él nos mostrará el camino, Él nos mostrará la salida y Él nos dará de la fuerza para que podamos vencer todos los momentos. Yo sé que es triste porque cuando lo estamos viviendo no lo entendemos. Cuando lo estamos pasando no se entienden, hermano, no se entienden. Y cuando las terminamos hay algunas que tampoco las entendemos. Pero fiel es Dios con nosotros. Fiel es Dios para con nosotros. Fiel es Dios para con nosotros. Porque Él estaba preocupado cuando tú estabas viviendo el problema y también está preocupado de que tú cuando salgas de este problema quedes con una fe más fuerte para que sigas confiando aún más en Él. Pónganse en pie.